lugar, agradecerle a los organizadores del evento, a Ascofame, Juliana, por invitarnos a participar en esta actividad para compartir con ustedes nuestra experiencia en la implementación de este método de evaluación. Debo contarles de pronto, aunque ya lo sospecharán, que muchos de los médicos que nos dedicamos a la educación médica somos médicos, pero no somos docentes. Algunos es posible que hayan estudiado algo de docencia porque se han interesado, pero en general muchos lo hacen por instinto o lo hacen porque les gusta y probablemente inclusive de forma exitosa, como creemos que muchos de nuestros profesores lo fueron con nosotros. Pero una de las áreas donde más tenemos dificultad en este tema es en la evaluación y ahí es donde se nota un poquito la diferencia. Existen varios métodos de evaluación que podrán conocer quienes son educadores, pero en el área, especialmente en las áreas clínicas, es donde nosotros tenemos esa falencia. Bueno, mientras terminan de organizar esa parte allí, esa es una parte muy importante dentro del proceso educativo. De pronto, a veces inclusive es una de las más descuidadas, como les digo, sobre todo en el área clínica. En el área clínica nos llegan los estudiantes después de haber estado 5 o 6 semestres con unos procesos educativos un poco más formales ¿nada? Presentación, ahí. Eso. Muy bien, gracias. ¿Con este? ¿Lo avanzo con este? Ok. Y, y es un área clave, por supuesto, porque es que es donde nosotros como médicos le estamos enseñando a futuros médicos en la realidad, ya no en la simulación, cómo es ser médicos. Y de pronto en esas partes fallamos inclusive en los ejemplos que damos. Hablando del tema de autonomía que se ha hablado durante todo esta mañana, yo les traigo esta definición, aunque nos trajeron otras en las horas de la mañana, es esa facultad para obrar según criterio propio, sin la influencia de otro. La capacidad de valorar y tomar decisiones propias. Es la libertad para decidir y actuar y algunos otros sinónimos que se utilizan como soberanía e independencia. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes durante un tiempo de aproximadamente unos 3 o 4 años antes de terminar su carrera. Sin embargo, como les decía, somos médicos y a veces estos sinónimos de esa labor docente no los tenemos claros. No solamente es el transmitir un conocimiento que antes era un proceso unidireccional, hoy en día es un proceso bilateral, sino es nuestro papel como formador, nuestro papel como maestro, nuestro papel transformador. Y en este sentido tiene mucha importancia si efectivamente queremos llegar a esto. Si nosotros pedimos autonomía del estudiante, ¿en qué momento se la vamos a estar inculcando? ¿La vamos a pedir al ingreso? ¿La vamos a fomentar durante el tiempo que ellos van a estar con nosotros? ¿La vamos a evaluar al final del proceso? ¿O vamos a esperar a que de forma espontánea se genere? Y Juan se graduó e inmediatamente ya fue una persona que inmediatamente adquirió autonomía. Y sabemos que eso no es así. En el proceso de evaluación incurrimos a veces en ciertas actitudes y situaciones, ¿cierto?, en las cuales ejercemos un poder ya que se tiene efectivamente y se hacen unos juicios de valor, pero suele ser la evaluación muy subjetiva en el área clínica, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Suele convertirse en un instrumento punitivo, un instrumento de castigo, porque me miró mal, porque me cayó mal o porque me cayó muy bien también, ¿cierto?
Es simplemente un proceso de poner una nota, una calificación, un proceso lineal, ya que no necesariamente se correlaciona con lo que se plantean. Hoy en día inclusive hay mucha literatura médica, como en esta revista española de educación médica, donde se plantean varias opciones para esto. La evaluación suele ser un proceso rígido, ¿ya? Un proceso que efectivamente es selectivo y arbitrario. ¿Ya? El estudiante no conoce y no sabe cómo lo van a evaluar. Desde el principio no hacemos acuerdos con ellos. ¿Ya? Inclusive suele hacerse así, no solamente para ser bondadoso y hasta descuidado, decir a todos, todos bien, ¿ya? Y vemos a veces docentes muy maniflojos, ¿cierto? Que a todos les ponen 5, pero eso sí se quejan, pero es que los estudiantes de esta generación son malos, no saben, y uno le dice, pero ¿cómo que malos? Si mire las notas, todos 5, ¿dónde están los malos? U otra manera de hacerlo es que hacen así, este como 4, este como 5 y este como 3. Entonces es una calificación a dedo que no es justa con el estudiante ni es responsable con la sociedad, porque sobre todo tampoco puede ser justo cuando uno ve que todos los estudiantes, todos sacan una nota reprobatoria igual exactamente, y eso lo único que genera es un proceso de frustración en esa persona. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? Realmente, después de varios años realmente de experiencia, 20 años llevo como profesor de la Facultad de Medicina con estudiantes de pregrado, también recibo estudiantes de posgrado en el área de cirugía, en el área de cuidado intensivo, pero yo diría que calificar en el área clínica es muy fácil, es supremamente fácil, yo no sé por qué lo hacemos difícil. Yo solo necesito 3 minutos para estar con un estudiante frente a un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha y preguntarle, ¿qué vas a hacer con este paciente? En 3 minutos yo sé si él sabe o no sabe de apendicitis. Simplemente lo hago ¿ya? Difícil. Inclusive puedo evaluar si ha consultado diferentes textos o no, ¿ya? Pero ese proceso debe ser objetivo, ¿ya? Y ahí no se debe emplear el corazón, sino el cerebro. Muchas veces nosotros también a ese estudiante le imprimimos lo que llamaban esta mañana el currículo oculto, ¿cierto? Le enseñamos a él cómo maltratar al paciente y después le pedimos que sea un médico humano, ¿cierto? Que sea capaz de relacionarse con ellos, que sea capaz de hablar, que sea capaz de darle una mala noticia. Preguntémonos cuántos de nuestros currículos de las universidades incluyen en alguna cátedra cualquiera enseñarle a los estudiantes a cómo se le dice a un familiar, ¿ya? Que su esposo, su mamá ha fallecido. Muy probablemente muchos no lo tengan porque adicionalmente como médicos es una actividad que si bien es importante, solemos huirle. Y si nosotros ni siquiera al momento de ingresar al cuarto o a la habitación del paciente saludamos, nos presentamos, no presentamos al estudiante, ¿cierto?, que nos acompaña, no nos identificamos de cuál es nuestro papel. Yo soy el cirujano que está de turno, yo soy el intensivista que está de turno, no nos presentamos con la familia, pues el estudiante termina efectivamente ya aprendiendo que así es como se ejerce la medicina. Y después cuando lo vamos a evaluar, entonces sí, ese proceso que es tan traumático para los estudiantes, ¿cierto? No solamente cuando le dicen saque lápiz y papel, ¿cierto? Sino cuando llega el momento de la evaluación, ellos tienen solamente una cosa en la mente y es la nota. Y en ese proceso hay muchas cosas más allá. Y si nosotros lo hacemos de forma rígida, como solemos hacerlo, y estandarizada, ¿ya? Entonces decimos, voy a evaluar de forma estandarizada. Y entonces vamos a generar unos estudiantes fracasados, frustrados, como el elefante, la foca y el pez, que van a vivir toda la vida frustrados porque no pudieron aprobar la prueba de subirse al árbol. Y resulta que es que los estudiantes todos aprenden diferente. Cada uno tiene una forma diferente de aprender y deberíamos también en la evaluación tener un método diferente, personalizado, para evaluar a cada uno, para que él nos pueda mostrar realmente cuánto de todo eso ha ganado. La evaluación realmente, como nos habla aquí en esta revista cubana, perdón, creo que oprimí algo que no ya. Como nos habla en esta revista cubana, debe ser una medición, pero una medición de ese proceso de transformación, de ese proceso de cambio en el cual nosotros estamos inmersos y empeñados con ese paciente.
una medición de ese proceso educativo. Y existen muchas herramientas que las estamos conociendo, las estamos viendo, pero realmente en el proceso de evaluación por rúbricas veo una gran semejanza con el proceso de simulación. Hay un briefing, hay un proceso de simulación en el cual el estudiante se debe meter en el cuento de que él probablemente sea el médico y debe tomar las decisiones para hacer, y uno le pide esa información a ver si la tiene, ¿ya? Pero también debe haber un debriefing al final, no solamente para decirle perdiste la materia, sino también cuáles fortalezas tiene en esas áreas y cuánto le falta por ganar. Debe ser un proceso, como les decía, de realimentación, donde él reciba qué le falta. Debe ser un proceso no centrado en el profesor, sino centrado en el estudiante, centrado también en los equipos de trabajo que debemos fomentar con ellos, centrado en la generación de un proceso de cambio de ese estudiante. Y por eso la evaluación no puede ser simplemente un momentum, ¿ya? Sino un proceso continuo, en que probablemente al inicio no haya todavía adquirido esas competencias que buscamos en él, pero en el transcurso del tiempo ya los va adquiriendo. Y la idea de darle una realimentación, no necesariamente en esta manera, es que él perciba en qué debe trabajar. Y si nosotros estamos empeñados en generar un cambio, tenemos que hacer cosas diferentes de las que estamos haciendo. Probablemente como las estamos haciendo, no vamos a obtener cosas diferentes si las seguimos haciendo de esta manera. Entonces, por eso, el proceso de evaluación debe ser diagnóstico, debe evaluar cuánto es el dominio que ese estudiante ha adquirido. Ya debe, como les decía, el estudiante saber a qué ha ganado, qué le falta por alcanzar. Debe ser sumativa, como les decía, es un proceso donde se certifica el paso al siguiente nivel, y debe ser continua y evaluar cuál es el logro que él ha adquirido. Una rúbrica es simplemente una herramienta, ¿ya? Es la filosofía que está detrás de eso lo que es importante. Es una herramienta que establece un conjunto de criterios y de estándares donde se relacionan los objetivos de aprendizaje para evaluar ese desempeño de forma objetiva. Y ahí está el cambio. No le pongan el corazón ahí, ya lo subjetivo. En alguna oportunidad un profesor quería rajarme a un estudiante que porque entró con la barba despelucada. Si eso hace parte de los objetivos de desempeño, pues entonces tenemos que enseñarle al estudiante cómo es que se peina bien la barba, cómo es que se la cuida, ¿cierto? Si no, no la debemos evaluar, ¿ya? Entonces, esas son cosas que son importantes saber y entender. Como les decía, en el área clínica hay muchas cosas, muchas oportunidades, que cuando nosotros nos preguntamos qué queremos, qué esperamos de este estudiante, que sepa leer una radiografía, entonces miremos si él efectivamente sabe leer una radiografía con la radiografía del paciente, ¿cierto? Y que la evalúe. Es supremamente sencillo. Existen inclusive herramientas tecnológicas para evaluar ese desempeño y ayudas como las que hemos visto ya aquí. Entonces, la idea es que precisamente con esa rúbrica se forma una estandarización de esos parámetros de evaluación. Esa estandarización se le dice al estudiante desde el principio qué se espera de él. Es más, es un acuerdo de clase. Es con el estudiante acordar, ¿ya? Y el estudiante puede preguntar, doctor, ¿yo qué necesito hacer para sacarme en la evaluación mínima? Ah, listo. Si tú haces esto y esto y esto y esto en cada una de las áreas de competencia, tienes la evaluación mínima, ¿cierto? Ah, pero yo no quiero la mínima, yo quiero la máxima. ¿Qué debo hacer para sacarme la evaluación máxima? Ah, entonces debes hacer hasta acá, hasta acá y hasta acá y hasta acá. Y si él las cumple, tiene el derecho. Es más, una cosa muy importante dentro de esta filosofía, la nota no es algo que regala el profesor, es algo que se gana el estudiante. Y decir nota porque desafortunadamente el sistema educativo nos impone que tenemos que poner un número, pero ahí lo importante es la evaluación. Entonces es pasar de un proceso desordenado como solemos hacerlo, como les digo, no solamente a nivel de pregrado, sino también de posgrado, a un proceso muchísimo más organizado. Y los dejo con este pensamiento, ¿ya? ¿Será que si nosotros sufriéramos los efectos de la evaluación, ya como lo ocurre aquí en el proceso del piloto, ya, y si este piloto no enseñó bien a su estudiante y su estudiante fracasa, él sufre todos esos efectos colaterales? Nosotros a veces somos descuidados con esa evaluación porque sabemos que de pronto nos afectará, pero eso no es necesariamente cierto, especialmente en las áreas donde vivimos en provincia, donde dentro de muy poquitos esos estudiantes que nosotros graduamos, sin haber
alcanzado los requisitos mínimos o un adecuado proceso de entrenamiento, van a ser los médicos que nos encontramos en los servicios de urgencias cuando nosotros lleguemos a ese momento. Muchas gracias.